Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al día 20 de febrero. Hemos terminado ya el segundo tema, tenéis ya disponible la corrección y mis comentarios en la plataforma respecto a las actividades evaluables y vamos a empezar con el tercer tema. A partir de este tercer tema nos alejamos un poco de lo que sería específicamente aquellas cuestiones de acústica relacionadas en este caso, por ejemplo, con el oído humano y el hipoacúsico, ¿de acuerdo? Y entramos en otra serie de cuestiones para las cuales también el técnico audioprotésico, con la distribución actual de la titulación, tiene competencias referidas a cuestiones de salud laboral o cuestiones de análisis de ruido o cuestiones relativas a condicionamiento acústico de locales. Bien, soy consciente de que aunque estén disponibles estas competencias en el título, en general pues son un poco más marginales porque la parte fuerte o el núcleo duro del título está sobre todo dirigido al tratamiento de las hipoacusias y su corrección, pero es interesante que esta parte por lo menos pues conozcamos los aspectos y los conceptos relevantes más importantes relacionados porque al fin y al cabo, repito, también es una capacitación profesional que adquirís con el título, una capacitación oficial, por tanto, que permite, repito, abordar cuestiones de salud laboral, de tratamiento de ruido o análisis de ruido ambiental o en recintos cerrados y de acondicionamiento de salas acústicas. Bien, en este tercer tema pues vamos a abordar los conceptos básicos relacionados con las salas audiométricas de campo sonoro. De acuerdo, el esquema de tema es el mismo que el resto, ejercicios puntuables para el portafolio y un caso práctico. Iréis viendo que conforme avanzamos en los temas, los ejercicios puntuables son cada vez menores en número y el caso práctico, digamos que es cada vez más práctico y más tendente a la elaboración de un informe final y análisis, por supuesto, de un caso o una aplicación práctica. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues como tenéis en el documento navegable, pues distinguir los diferentes tipos de salas audiométricas, identificar las magnitudes, criterios y en su caso las normativas legislativas que determinan las condiciones que debe cumplir un recinto desde el punto de vista acústico según el uso el cual se le quiere dar. ¿De acuerdo? Se pueden identificar en su momento los procedimientos para medida de los niveles sonoros en recintos, algo que trabajaremos sobre todo en el próximo tema, aunque nombraremos muy colateralmente en este. ¿De acuerdo? Y abordemos a los casos prácticos o un caso práctico que permita ver cómo se puede analizar de forma básica pero correcta, incluso digamos que profesional, la corrección acústica de una sala para terminar haciendo referencia a los requisitos exigibles a una sala y cabina para la realización de audiometrías. Conceptos importantes relacionados con esta cuestión. El campo sonoro. ¿De acuerdo? Campo sonoro, campo cercano, campo libre y campo difuso y tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación es el concepto más importante de este tema. En los anteriores temas decíamos, el concepto más importante es decibelios. Quien sepa trabajar en decibelios, pues prácticamente con eso y entender lo que son los decibelios, con eso hemos conseguido pues el 70% del objetivo básico de la asignatura de acústica. En este caso, el objetivo básico es entender o saber interpretar y trabajar con la magnitud de lo que se llama tiempo de reverberación. Veamos qué quiere decir esto y cuál es su sentido. Imaginemos que tengamos una fuente sonora. Aquí tenemos una fuente sonora pues que produce sonido, ruido o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sonido ya sabemos que se va transmitiendo a través del espacio, va disminuyendo su intensidad, absorción, atenuación, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos un oyente. Si nos situamos muy cerca de la fuente de sonido, muy cerca, ¿cómo de cerca? Pues en función de cuál sea el tamaño de la longitud de onda del sonido. Recordemos el primer tema. Sonido es una onda y tiene una longitud de onda. Si nos situamos muy cerca de ese sonido, lo que percibiremos es lo que se llama el campo cercano, el campo sonoro cercano o el campo sonoro próximo. ¿De acuerdo? El campo cercano próximo. Y si nos situamos más lejos de ese sonido, ¿de acuerdo? Lo que percibiremos es lo que se llama el campo lejano. Campo cercano, campo lejano. Que son los dos conceptos
que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Campo cercano y campo acústico lejano. No tiene ningún secreto. Campo cercano, muy cerca de la fuente de sonido. ¿Cómo de cerca? Pues tan cerca como del orden de la longitud de onda del sonido. Si ese sonido tiene una longitud de onda de 2 metros, pues situémonos a menos de 2 metros. Campo lejano, ¿de acuerdo? Pues cuando nos situamos lejos de la fuente del sonido. ¿Cómo de lejos? Lo suficiente para no estar en el campo cercano. Si la longitud de onda del sonido es 1 metro, pues nos situamos a partir más o menos de un par de metros. En el campo cercano, el sonido no se percibe bien porque podemos aún percibir pues, las alteraciones y las modificaciones de la longitud de onda, etcétera, etcétera. En general, siempre oímos básicamente en campo lejano. Y a partir de ahí, el sonido que nos llega puede ser directo, aquel que nos llega directamente de la fuente, o difuso. ¿Por qué? Porque en general, pues esa fuente de sonido pues estará en un recinto, ¿de acuerdo? Y el sonido, como onda que es, hemos visto que cuando llega a un obstáculo, parte se transmite, pero parte rebota. El sonido, cuando encuentra un obstáculo, parte se transmite, pero parte rebota. Y si estamos en un recinto cerrado, pues al final un oyente percibirá básicamente el sonido que le llega directamente de la fuente, campo directo, y aquel sonido que le llega después de rebotar en todas las paredes o obstáculos que estén cerca, ¿de acuerdo? En los cuales el sonido haya rebotado. En el caso, por ejemplo, en que estemos en una habitación, campo directo, lo que oímos directamente de la fuente, por ejemplo, un altavoz. Campo difuso, todo aquello que nos llega después de haber rebotado en las paredes del recinto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la magnitud básica que define el acondicionamiento acústico de una sala? Es el tiempo de reverberación. ¿Qué es el tiempo de reverberación? Vamos a verlo. El tiempo de reverberación tiene que ver con el hecho de que existe un campo directo y un campo difuso. Es decir, tenemos una fuente de sonido, por ejemplo, un altavoz, aquí en una habitación, y tenemos un oyente. ¿Qué sonido le llega al oyente? Lo que le llega directo, campo directo de la fuente sonora, más lo que le llega después de rebotar en las paredes. Imaginemos que apagamos la fuente de sonido. En un momento determinado apagamos la fuente de sonido. ¿Qué pasa? Obviamente ya no salen ondas de sonido de la fuente. Pero aún quedarán del sonido anterior, antes justo de apagar, aún nos quedará ondas que están rebotando y que están llegando al oyente. Ese es el sonido reverberante. Repito, cuando yo apago la fuente de sonido, un oyente en una habitación deja de oír el campo directo porque lo he apagado el altavoz, pero aún queda sonido rebotando en las paredes que está llegando al oyente y lo puedo percibir. El tiempo de reverberación tiene que ver con el tiempo en el cual yo aún percibo un sonido debido a los rebotes que hay en los obstáculos o en las paredes, a pesar de que ya he apagado la fuente. Dicho de otra forma, si hiciésemos una gráfica, decibelios, tiempo, ¿de acuerdo? Y yo tengo una fuente, por ejemplo, de 90 decibelios.
Y yo estoy aquí y estoy escuchando, y tengo una fuente de 90 decibelios, y el oyente está escuchando, por ejemplo, seguramente, pongamos, 90 decibelios, es lo que está escuchando el oyente. A ver, repito, porque depende de la distancia a la cual esté. Yo tengo aquí el oyente y tengo aquí una fuente, y este oyente está oyendo 90 decibelios. 90 decibelios que provienen tanto del campo directo como del campo difuso. Está oyendo 90 decibelios. Y de repente yo apago el altavoz, corto el altavoz. No sucede esto. No pasa a 0 decibelios, sino que el sonido, ¿de acuerdo? Ahí apago el altavoz, pero como continúan llegándome rebotes, el sonido va bajando de intensidad. En el momento en que disminuya, ¿ves la definición? 60 decibelios, imaginaros que esto sea el segundo 0. Tengo 60 segundos enchufado el altavoz y el oyente percibe 90 decibelios. Apago el altavoz, ¿de acuerdo? Y el sonido no cae bruscamente a 0, sino que va disminuyendo porque me continúan llegando sonidos rebotados de las paredes. Y al cabo de 5 segundos, en el tiempo 65, el sonido ha bajado a 30 decibelios. Es decir, ha disminuido 60. Estos 5 segundos de aquí es lo que se conoce como tiempo de reverberación. El tiempo que tarda el sonido recibido en disminuir su intensidad, en hacerse su intensidad 60 decibelios más pequeña, después de apagar la fuente de sonido directo. ¿De acuerdo? Hay un tiempo en el cual yo continúo oyendo a pesar de que he apagado la fuente, porque me están llegando todos los rebotes de ese sonido en las paredes. Cada vez menos, y llega un momento en que si tenía 90 y tengo 30 y han pasado 5 segundos es el tiempo de reverberación. Creo que el tiempo de reverberación es un concepto fácil de entender si, por ejemplo, ¿de acuerdo?, entráis en un recinto grande con paredes duras, como pueda ser, por ejemplo, una iglesia muy grande o una catedral o un pabellón polideportivo. ¿De acuerdo? En una iglesia, el tiempo de reverberación, oís cuando hay pues un discurso, cuando hay alguna música, cómo parece que esa música se alarga en el tiempo. Y hay como una especie de eco que se continúa escuchando. En un pabellón polideportivo, si habéis estado con personas hablando en un pabellón polideportivo no acondicionado, con un mal equipo de música, alguien hablando con un micrófono, no se entiende nada, porque se escucha lo mismo y como si estuviese rebotando. Y cuando cesa de hablar, parece que el sonido continúe aún un cierto tiempo. Eso es el tiempo de reverberación. A partir de ahí, ¿cómo se diseñan, por ejemplo, las salas audiométricas? ¿Cómo se caracteriza también, de acuerdo, las características acústicas de una sala? Básicamente midiendo el tiempo de reverberación. ¿Es muy alto o es muy bajo? ¿Hay mucho tiempo en el cual yo continúo percibiendo el sonido aunque apague la fuente? ¿O hay poco tiempo en el cual yo percibo el sonido en el cual apague la fuente? Y eso tiene que ver con la existencia del sonido reflejado. Ese tiempo depende de la diferencia entre el camino del sonido directo y reflejado. Si el retraso entre el sonido directo y reflejado supera los 50 nanosegundos es cuando tenemos el eco. El eco sería un ejemplo de reverberación extrema. ¿De acuerdo? Alguien grita, ¡hola! Y de repente, oye, ¡hola! Le ha rebotado su propia onda sonora y la vuelve a oír. ¿De acuerdo? El tiempo de reverberación es tan alto, 50 nanosegundos entre comillas, en el cual podemos percibir claramente la diferencia entre las dos palabras. Si entramos en un recinto tipo una iglesia o tipo un pabellón polideportivo, tenemos esa sensación de eco sin llegar a distinguir esas dos palabras. Desde ese punto de vista,
Pues hay dos tipos de salas audiométricas que son interesantes. La primera es la cámara reverberante y la cámara anecoica. Son los dos extremos posibles. Una cámara reverberante es aquella en la cual el tiempo de reverberación es lo más alto posible, en la cual se favorece que haya la mayor reflexión del sonido, en la cual se favorece que el campo difuso sea lo más importante posible. Tiene su utilidad práctica en acústica para medir características de materiales y para estudiar paneles acústicos. ¿Qué es una cámara reverberante? ¿Cómo son las cámaras reverberantes? Suelen ser recintos con paredes duras y muy rectas. Un pabellón polideportivo o una iglesia o una catedral no es una cámara reverberante, pero se le aproxima. ¿De acuerdo? Lo contrario es lo que se conoce como una cámara anecoica. La cámara anecoica es lo contrario a una cámara reverberante. Busca que la reverberación, que el rebote del sonido en las paredes, que el campo difuso, que el tiempo de reverberación sea lo más pequeño posible. ¿Cuál es un ejemplo de posible cámara anecoica o semejante a una cámara anecoica? Pues una cabina de audiometrías. Tiene que ser lo más anecoica posible. Queremos que la persona a la cual estamos estudiando su capacidad auditiva nos diga si oye el sonido directo que le ponemos en los auriculares, no el que le rebote en las paredes del recinto. Por lo tanto, procuramos que en el recinto rebote lo menos posible. Evitar las reflexiones del sonido. La efectividad de una cámara anecoica se mide por decibelios de rechazo. ¿Qué es decibelios de rechazo? Si yo digo que esta habitación es anecoica y tiene un rechazo de 80 decibelios, quiere decir que si yo emito un sonido directo contra la pared de 100 decibelios, me rebotan como mucho 20. Cuanto mayor rechazo, más anecoica. Cuanto menor reflexión, ¿de acuerdo?, más capacidad anecoica, menos sonido reflejado y la mayor parte sonido directo y menor tiempo de reverberación. Por supuesto, la construcción de cámaras anecoicas, como el caso de la construcción de cabinas audiométricas o de salas para realizar audiometrías, tiene un montón de normativas de homologación. Normas ISO, aquí tenéis algunas. ¿De acuerdo? En los apuntes tenéis algunos detalles. Como veis, son toda una lista de condiciones que debe cumplir un recinto para ser considerado una cámara anecoica, apenas rebote el sonido, o una cámara reverberante, rebote lo máximo posible. Aquí tenéis algún enlace para haceros una idea. A ver si funciona, porque a veces los ensayos... Ejemplos de cámaras anecoicas. Cámaras donde el sonido reflejado es lo mínimo posible. Como veis, son cámaras que tienen en general paredes no planas, con rugosidades, con elementos blandos, que lo que hacen es evitar que el sonido rebote en la mayor parte posible y que solo sea audible como importante el sonido directo. Esta es una cámara anecoica, en donde, por ejemplo, se mide el ruido que hacen los vestidos. Este es otro ejemplo de cámara anecoica. Como veis, superficies blandas, muchos obstáculos, muchos componentes absorbentes, componentes geométricos variados, de formas variadas, para evitar que el sonido rebotado sea apreciable. Esta es una cámara anecoica, como veis, enorme, para medir el ruido que hacen los aviones. Tenéis ahí ejemplos de cámaras anecoicas. Como veis, todas superficies irregulares, paredes con conos, con materiales blandos, ¿de acuerdo? Con materiales absorbentes que vibran, algunas de tamaño impresionante, ¿de acuerdo? Todo para evitar que el sonido reflejado sea importante. Y aquí tenéis otro enlace que es un recinto con un tiempo de reverberación del orden de 2 minutos, que es una bestialidad. Es decir,
hacemos un ruido y 2 minutos después aún estamos escuchando ese ruido resultado de todo lo que está rebotando en las paredes. Pero que funcione, funcionaba la anterior. Como veis, paredes duras, paredes rectas que favorecen que el sonido rebote muchas veces y haya muy reverberación. ¿De acuerdo? Como comenta aquí, ahí podéis escuchar la reverberación, no se escuchará en la grabación. Se realizó una prueba con una pistola de fogueo, se disparó, ¿de acuerdo? Y para ciertas frecuencias, 2 minutos después, aún se estaba escuchando el sonido de ese disparo con fogueo que se había tenido o que había sido dispuesto 2 minutos antes. ¿Vale? Bien. A partir de ahí, ¿cómo se puede medir, controlar, calcular, evaluar si una sala es acústicamente acondicionada? Midiendo su tiempo de reverberación. Midiendo ese tiempo en el cual continuamos escuchando el sonido a pesar de que hemos cerrado, hemos apagado la fuente directa de sonido. ¿Cómo se calcula el tiempo de reverberación? Bien, el tiempo de reverberación, hay varias fórmulas para calcularlas, ¿de acuerdo? La más simple y la que vamos a utilizar es esta de aquí, el tiempo de reverberación de la fórmula de Sabin. Dice que el tiempo de reverberación es igual a 0,161 multiplicado por el volumen del recinto y dividido por la absorción del recinto. Podemos calcular el tiempo de reverberación sabiendo el volumen del recinto dividido por la absorción del recinto, la absorción total del recinto. No se puede utilizar en todos los casos, hay algunas fórmulas más complicadas, pero en la mayor parte de casos esta fórmula como primera aproximación es válida. ¿Y qué es la absorción del recinto? Pues vamos a ver. La absorción del recinto es la suma del coeficiente de absorción de cada uno de los materiales multiplicado por la superficie de ese material. ¿Qué materiales? Las paredes, los materiales que conforman las paredes y cualquier obstáculo u objeto que haya dentro de la sala. ¿De acuerdo? Son sitios donde rebotará el sonido. La absorción, ¿de acuerdo?, del recinto es el coeficiente de absorción multiplicado por la superficie, el coeficiente de absorción de cada material multiplicado por la superficie de cada material, todo sumado. ¿Y qué es el coeficiente de absorción? Coeficiente de absorción, también conocido como coeficiente difuso de absorción o de transmisión sonora, no confundir con aquella absorción que hablamos en el primer tema, que no es exactamente igual, es la relación entre la energía sonora absorbida por una superficie y la energía que incide uniformemente sobre dicha superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo que aquí tengo un material que tiene una pared que su coeficiente de absorción es el 0,20, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si a esta pared llega un sonido, pongamos 100, me rebotará 80, el 80% de ese sonido. Y el otro 20% pues pasará al otro lado o será absorbido por la pared o lo que sea. Es una relación en tanto por uno. Si el coeficiente de absorción de un material es 50, quiere decir que cuando llegue el sonido, el 50% del sonido rebota y produce reverberación, y el 50% del sonido no rebota, pasa a través de la pared, es absorbido por la pared, llega al otro lado, no me importa, estoy aquí dentro. Ese es el coeficiente de absorción difuso.
o de transmisión. No confundid con el que hablamos en el primer tema. Aquel se llama coeficiente de absorción. Este muchas veces se llama abreviadamente coeficiente de absorción, pero es coeficiente de absorción difuso o coeficiente de transmisión. Tanto por ciento, 20%. Si el coeficiente de absorción es 0,20, quiere decir que si del 100% del sonido que llega, el 80% rebota y el otro 20% atraviesa la pared, es absorbido por la pared, pasa al otro lado, no lo sabemos. Si el coeficiente de absorción es el 0,1, ¿qué quiere decir? Que del sonido que llega a la pared, el 90% rebota y el otro 10% atraviesa la pared, se pierde, es absorbido por la pared. Por lo tanto, nos da qué porcentaje del sonido incidente rebota y qué porcentaje se pierde a través de la pared de la forma que sea. Coeficiente de absorción 0,5, el 50% del sonido que llega a la pared rebota y el otro se pierde. Obviamente este sonido que rebota tiene que ver con la reverberación, porque es el que produce el campo difuso. Si yo quiero que haya poca reverberación, que haya pocos rebotes de sonido, poco sonido difuso, tengo que utilizar coeficientes de absorción o materiales con coeficientes de absorción altos para producir recintos anecoicos o recintos con bajo tiempo de reverberación. Si yo quiero salas que sean reverberantes, tengo que utilizar materiales con poco coeficiente de absorción difuso, de manera que cuando llegue el sonido rebote la mayor parte posible. Los coeficientes de absorción, ¿de acuerdo?, dependen de la frecuencia. No nos puede extrañar porque ya lo hablamos en otro tema. Aquí podéis consultar algunos valores de coeficientes de absorción de materiales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la espuma de poliuretano de 35 milímetros tiene un coeficiente de absorción de 0,11 a 125 Hz y de 0,97 a 4000. Como veis, puede depender muchísimo. ¿De acuerdo? Muchísimo de la frecuencia. Muchísimo de la frecuencia. Apenas absorbe nada a bajas frecuencias, pero absorbe muchísima frecuencia en frecuencias medias altas. Esta espuma de poliuretano, ¿de acuerdo? Si incide en sonidos de bajas frecuencias, rebotaría casi todo, 90%, pero si incide en sonido de frecuencias medias y altas, rebotaría muy poco, solo el 10 o el 3%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lana de vidrio y así sucesivamente. Como veis, en general, y como ya hablamos cuando decimos el primer caso práctico, os dais cuenta que en general aquí también los coeficientes de absorción suelen ser más altos para frecuencias altas que para frecuencias bajas. Aislar frecuencias bajas suele ser siempre muy complicado. Aunque aquí, por ejemplo, tenemos materiales como lana de vidrio que sí que consiguen valores apreciables a frecuencias bajas y que casi, como veis, tienen coeficientes de absorción de 1 a frecuencias medias y altas. No rebota nada, se lo come todo el sonido que le llega. Lana de vidrio, que también se ha utilizado como aislante acústico en muchos casos, peligroso, pero ahora, por ejemplo, espumas de poliuretano que se utilizan como aislantes acústicos, muy buenos aislantes acústicos, ¿de acuerdo? Como veis, porque a frecuencias medias y altas absorben casi todo y no producen reverberación. Vamos a explicar un poco el primer caso práctico para entender mejor ese concepto. Dice lo siguiente. Tenemos una habitación, ¿de acuerdo? Una habitación que tiene 6 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. El suelo es de madera. Las paredes están forradas de corcho. Y el techo es
de placas perforadas de material poroso. Queremos calcular la absorción total del recinto y el coeficiente de absorción medio del recinto para diferentes frecuencias. Bien. Vamos a calcular, en todo caso, vamos a ver cómo se podría resolver este caso práctico y cuál es la idea y los conceptos asociados. Tengo un recinto. Tengo un recinto. Que tiene, pues, 6 metros por 4 metros por 3 metros. ¿De acuerdo? El suelo es de madera. Las paredes son de corcho y el techo es de placas perforadas de lo que sea. La característica acústica de este recinto, aunque no se pide, sería su tiempo de reverberación, que recordad, podemos calcular a través de la fórmula de Sabin. Tenemos aquí ...161 volumen absorción. 0,161 multiplicado por el volumen dividido por la absorción del recinto. El volumen del recinto, largo por ancho por alto, 6 por 4 por 3 metros cúbicos. La absorción del recinto, ¿cuál sería? El coeficiente de absorción de la madera multiplicado por la superficie de madera, más el coeficiente de absorción del corcho multiplicado por la superficie del corcho, más el coeficiente de absorción de las placas perforadas multiplicado por la superficie de placas perforadas. Cuidado que este coeficiente de absorción podemos distinguirlo por frecuencias, habrá diferentes tiempos de reverberación cada frecuencia, o podemos utilizar un valor medio de todas las frecuencias. Me vale con que utilicemos el valor medio para tener una idea. ¿De acuerdo? Para tener una idea. ¿Cuál es la superficie de madera que tenemos disponible? Tenemos, esto es de madera, 6 por 4, 24 metros cuadrados. ¿Cuál es la superficie de corcho? Cada pared tiene 3 por 4, 12 metros. Y hay 4 paredes de corcho, 1, 2, 3 y 4, por 4. ¿Y cuál es la superficie de placa perforada que tiene el techo? Pues la misma que tiene el suelo, solo que en el techo, 4 por 6, 24 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queremos calcular la absorción, esto de aquí sería 24, esto de aquí sería 48 y esto de aquí sería 24. Ahora tenemos que calcular el coeficiente de absorción, o tenemos que buscar el coeficiente de absorción de cada uno de estos materiales. Madera, corcho y placas perforadas. Voy a ver si estaba en la hoja anterior. A ver, datos de coeficiente de absorción. Aquí hay diferentes materiales. No lo encuentro ahora. Vamos. Coeficiente absorción sonora materiales. Sonora o acústica. Mira, madera, coeficiente de absorción acústica de la madera. A ver, este
Material. Coeficientes de absorción. Cuidado, no confundir con índices de transmisión de reducción sonora o transmisión sonora que habíamos visto. Cortina, puerta, vidrio, asiento, audiencia. Como veis, hay asignados coeficientes de absorción para personas, adulto en pie, alfombra, corcho. Revestimiento de corcho. Un revestimiento de corcho de densidad 5,6 tiene coeficiente de absorción de 0,12 para 125 y de 0,77, ¿de acuerdo?, para 4000. Para 4000. El valor medio es 0,64. Pues podríamos calcular el valor medio. De manera que esto de aquí, corcho, sería 0,64. 0,64 por 48. Veamos a ver si encontramos la madera. Alfombra, corcho, madera, fibra de madera, hormigón, ladrillo, placas, paneles de contrachapado, panel perforado. Aquí tenemos el panel perforado. Nos había dicho que el techo era de panel perforado. ¿De acuerdo? Veamos si nos dice el grosor. Placas perforadas de material poroso. Bueno, no nos dice exactamente el grosor, pero en fin, aquí hay panel perforado de material poroso. Escojamos cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Sopleplanchas de material poroso. 0,70 de media. Valdría cualquier valor siempre que se refiera. Pues esto de aquí, 0,70. Y por último, madera. Veamos si aquí encontramos madera. Antes teníamos fibra de madera, piedra, reboque, mármol, vidrio, yeso, hormigón, piso de tablas, tablas. Aquí tenemos datos de tablas de madera. A ver. Pues tabla de plataforma de madera, piso de tablas sobre viguetas, tabla o aglomerado sobre viguetas, tablas de madera, en fin, dependiendo de lo que sea, podemos escoger cualquier valor siempre que esté referenciado. ¿De acuerdo? Porque aquí ya no nos aparece más la madera, cielo raso de metal, como veis, toda la cantidad de materiales posibles. Bueno, pues busquemos alguno que tenga que ver con la madera. Mira, el talimado de madera nos puede valer. Coeficiente de absorción medio 0,08. Pues cogemos ese valor. Lo importante es tener claro cómo se calcula. Y esto sería 0,08. Si trabajamos con el valor medio. Si quisiésemos calcular valores por cada frecuencia, lo mismo. Como veis, podría calcular la absorción 0,08 por 24 más 0,64 por 48 más 0,70 por 24. Tendría un valor de absorción en metros cuadrados. Podría calcular el volumen 6 por 4 por 3 y podría calcular, por tanto, el tiempo de reverberación de esa sala. El tiempo durante el cual, después de cesar un sonido directo, aún percibo de forma apreciable la existencia de ese sonido por todo el que me llega rebotado por las paredes. Esto es la forma de entender lo que es el coeficiente de absorción. Me dice que por tanto por ciento me rebota, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto por ciento puedo recuperar al rebotar y cuál se absorbe, cuál atraviesa esa pared? ¿Vale? Cuál absorbe y cuál rebota. Cuanto más absorba, menos rebotará. Cuanto más alto sea el coeficiente de absorción, menos tiempo reverberante habrá. Por eso está dividiendo. A mayor absorción por parte de las paredes, menos rebote, menos tiempo de reverberación. Coeficiente de absorción por la superficie de cada material. Aquí dividiendo. A mayor absorción, menor tiempo de reverberación. El volumen de la sala por 0,61 y podréis calcular el tiempo de reverberación de esa sala, además de calcular su absorción, o bien media, o bien
para algunas frecuencias para comprobar cómo también depende de la frecuencia. Aquí pide que calculéis la absorción total del recinto y para el medio o para diferentes frecuencias, lo que queráis. Podéis calcular a partir del valor medio, podéis calcular también para algunas frecuencias la más baja o la más alta para ver las diferencias e incluso si queréis ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Calcular el tiempo de reverberación. ¿Por qué? Porque al final el tiempo de reverberación nos dice si esa sala está acondicionada acústicamente, en función del uso que queramos darle. El tiempo de reverberación es el principal criterio para evaluar, y hay una norma internacional ISO que lo dice, el comportamiento acústico de un recinto. Y según para lo que queramos usarlo, esperamos un tiempo de reverberación más alto o más bajo. Por ejemplo, si queremos un recinto para música religiosa, que tenéis aquí, la banda amarilla, queremos que tenga tiempos de reverberación entre 2 y 3,5 segundos según el volumen de la sala. 1000 metros cúbicos, 50.000 metros cúbicos. Para música religiosa queremos un gran tiempo de reverberación. Por eso suena también en las catedrales o en las iglesias grandes. Si lo que queremos es una sala de concierto, que es el 2, según sea el tamaño de la sala, 100 metros cúbicos, 550.000 metros cúbicos, queremos tiempos de reverberación entre 1,5 y 3 segundos. Para música orquestal también queremos un tiempo de reverberación apreciable para que suene bien la música con ese trasfondo y esa vibración. Por ejemplo, si queremos pero auditorios, para dar salas de conferencia, que es el 7, que es esta línea de aquí, como veis, en general queremos tiempos de reverberación mucho más pequeños, de 0,5 a 1 segundo. No hay nada peor que estar escuchando una conferencia con sensación de eco. Y si lo que queremos son estudios de televisión o de radio, por ejemplo el 9, el 10, el 9 sobre todo, estudios de televisión, queremos aún tiempos de reverberación mucho más pequeños, para evitar que haya eco sobre los micrófonos. Por tanto, una sala es acústicamente correcta en función del uso que se quiera dar, a partir básicamente de cuál es su tiempo de reverberación. Y calculamos el tiempo de reverberación teniendo en cuenta el coeficiente de absorción de los materiales y la superficie existente de dichos materiales en la sala. Bien, lo dejamos aquí porque ya hemos introducido el ejercicio puntuable 1. Podéis intentarlo resolver, podéis por supuesto intentar hacer los cálculos con una hoja Excel, aunque como hemos visto los cálculos pues son relativamente cortos de hacer. Y ya continuaremos con el siguiente punto, corrección acústica de una sala, que prácticamente la hemos comentado ya, ¿de acuerdo? ¿Vale? A partir del tiempo de reverberación. Eso será la próxima semana y el próximo martes. Hasta entonces.